Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de formación que organiza el Consejo de la Abogacía de Castilla y León en colaboración con cada uno de los 9 colegios de la comunidad autónoma. En esta ocasión nos ha correspondido al Colegio de Abogados de León y es para mí un placer poder participar y presentar esta jornada y saludar a los más de 500 compañeros y compañeras inscritos de los diferentes colegios de Castilla y de León y de otros colegios de España que, a pesar de las fechas en las que nos encontramos, de la intensidad de la actividad de este mes de julio en nuestros despachos y a la vez de la intensidad de las temperaturas, pues hemos decidido dedicar un rato de esta tarde a tratar un tema tan interesante como el que nos va a ocupar. La celebración de esta jornada, que hemos titulado Cuestiones prácticas sobre la reforma civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad, creo que resultaba francamente necesaria. El pasado día 3 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y que va a entrar en vigor en los primeros días, el día 3 de septiembre próximo, es decir, nada más que volvamos de vacaciones del mes de agosto. Una reforma de gran calado que afecta a nada menos que a 8 leyes y 249 artículos y que supone, como veremos de la mano de nuestras ponentes, un cambio de paradigma y de forma de entender el derecho de las personas con discapacidad y que inevitablemente afecta de manera sustancial a nuestro quehacer como profesionales de la abogacía. En la jornada de hoy pretendemos tener un primer acercamiento a esta reforma y contamos con ello con 3 ponentes maravillosas, con 3 ponentes excepcionales y especialistas de primer orden en la materia que vamos a tratar, a quienes agradezco de verdad que hoy compartan esta tarde con nosotros porque soy consciente de las fechas en las que nos encontramos y de lo apretado de sus agendas. Y 3 ponentes que sin más dilación voy a pasar a presentar a continuación. El desarrollo lo hemos articulado a modo de mesa redonda. El desarrollo de la mesa redonda va a consistir en una primera intervención de cada una de ellas, exponiendo desde la triple perspectiva de la magistratura, de la perspectiva jurisdiccional, la perspectiva notarial y la perspectiva de la abogacía, en el contenido de esta reforma y la visión que cada una de ellas puede tener de esta reforma legislativa. Después tendremos una segunda intervención más bien de carácter valorativo y de desafíos y retos que nos puede plantear esta reforma y finalmente, como todos sabéis, tenemos la posibilidad de participar preguntando en el apartado que hay en el chat de preguntas y respuestas para aquellos que queréis suscitar a cualquiera de los ponentes o a las 3 alguna cuestión sobre lo que se haya tratado. El orden que tenemos establecido, en primer lugar, intervendrá la magistrada Natalia Velilla Antolín, que paso a presentaros sucintamente, porque es difícil a veces sintetizar en unas pocas palabras el currículum y la trayectoria de las 3 ponentes que hoy nos acompañan. Natalia Velilla, una persona seguro conocida por muchos de vosotros, porque es muy activa en redes sociales y muy conocida por su repercusión como profesional y como magistrada. Es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y trabajó en un despacho de abogados y durante un tiempo y en los departamentos financieros en el ámbito empresarial, pero en el año 2000 decidió dejar el sector privado y comenzar a preparar las oposiciones a la carrera judicial que aprobaría en el mes de mayo de 2002 para ingresar a continuación en la Escuela Judicial, incorporándose al servicio en el año 2004. Tras ejercer en Arganda del Rey, en Majadahonda y en Villena, pasó 4 años como letrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, primero en apoyo a la admisión y después en apoyo a la decisión. Y compaginó su trabajo con el de analista jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial, CENDOJ, entre los años 2006 y 2014. Posteriormente se volvió a incorporar al ejercicio de la jurisdicción en Torrejón de Ardoz, en el área civil y de familia. Actualmente es magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles en materia de familia, que compagina con su trabajo ordinario con una comisión de servicios de refuerzo en la Audiencia Provincial de Madrid en la sección 24 de familia.
máster universitario en Derecho de Familia, ha sido directora de cursos en la Escuela Judicial, Servicio de Formación Continua, y ha participado como ponente en diversos cursos, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en diversas universidades de España. Es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria desde el año 2017, vocal de Igualdad, Publicaciones y Comunicación. Ha publicado numerosos artículos en prensa, en diversas editoriales, y merece la pena destacar la publicación reciente de un ensayo titulado Así funciona la justicia, verdades y mentiras en la justicia española, muy recomendable, en el marzo del año 2021 de la editorial ARPA, y que ya en junio de este año alcanzaba la 3ª edición. Sin más, voy a dar la palabra a Natalia para que inicie su intervención. Muchas gracias, Natalia, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al Consejo de la Abogacía de Castilla y León, a todos los ponentes que me acompañan, a las 2 ponentes que me acompañan, y también a todos los que nos están escuchando. Yo creo que no he estado nunca en un webinar con tanta gente, lo cual me halaga y creo que es una muestra del interés que tiene la reforma 8/2021, de la ley 8/2021. Y vamos a intentar sintetizar, tengo 15 minutos más o menos para sintetizar un poco lo que es el régimen legal que va a empezar a entrar en vigor el 3 de septiembre desde el punto de vista judicial, es decir, aquello que nos puede llevar a ir a un juzgado, y lo que hasta la fecha sigue funcionando. Lo primero que tengo que decir es que nos tenemos que olvidar completamente de la regulación que hasta ahora ha existido de la discapacidad. Nosotros, todos los juristas, tenemos muy metido en la cabeza, como otros tantos conceptos que repetimos un poco incluso de manera como una letanía, el artículo 199 del Código Civil, que viene a decir que toda persona es capaz, hasta que una sentencia judicial declare su incapacitación. Este artículo ha sido derogado. Por lo cual, con esta cuestión es con la que tenemos que partir. Han dejado de existir las personas incapacitadas. Con la ley 8/2021 todo el mundo es capaz, todo el mundo. Por la mera consideración de persona humana, de persona física, la capacidad existe. Ya no existe la incapacitación, ya no existe la privación de esta capacidad de obrar, que tanto hemos estudiado tantas veces entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Ahora lo que existen son apoyos a esa capacidad de obrar, pero esto supone un cambio total de paradigma en la regulación actual. Yo voy a hablar del procedimiento judicial por el que ahora se determinarán los apoyos de las personas con discapacidad, pero no da tiempo, no sé si mis compañeras les da tiempo a hablar un poco de la cantidad de reformas que ha habido en el Código Civil. No solamente vamos a hablar del procedimiento judicial de incapacitación que ya ha dejado de existir, sino que ahora mismo se ha regulado la capacidad de testar, se ha regulado nuevamente la prestación de consentimientos en los contratos. Es decir, ahora todo lo que el mundo conocido hasta ahora tenemos que dar un carpetazo porque ya no existe ese mundo. Estamos en un mundo completamente diferente. Esto, aunque al principio nos pueda dar un poco de vértigo, y hablaré de ello en la segunda parte de la intervención cuando nos den la otra de la palabra, no es otra cosa que dar cumplimiento un poco a lo que desde la ONU nos viene diciendo con, con el convenio de la Convención de las Personas con Discapacidad, que se firmó en Nueva York en el año 2006. Esta convención no es novedosa porque ya existió en Europa una corriente previa para la modificación de las legislaciones de los Estados miembros en relación a las personas con discapacidad, concretamente la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a todos los Estados miembros de 23 de febrero de 1999, donde ya se advertía de la necesidad de que se protegiera jurídicamente a las personas mayores con discapacidad, y sobre todo que se tendiera a una mayor flexibilidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York del año 2006 establece en su artículo 1 la necesidad de que se promueva, proteja y asegure el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y además que se promueva el respeto a su dignidad inherente. Es decir, se parte de la base de que hay que conseguir una igualdad verdadera, una igualdad real entre las personas
neurotípicas y las personas que tienen algún tipo de discapacidad y para que disfrute de manera plena de todos sus derechos y en condiciones de igualdad con las personas que no tienen discapacidad. Sobre todo también es importante el respeto a la dignidad de la persona. Eso también viene establecido en nuestro propio artículo 10 de la Constitución, el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos que son inherentes al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que para nosotros lo tenemos todo tan claro, en realidad se ha venido incumpliendo continuamente en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro procedimiento, nuestra ley de enjuiciamiento civil es relativamente joven, ya tiene 21 años, pero bueno, que es joven, no es una ley que podamos decir del siglo XIX como la ley de enjuiciamiento criminal y sin embargo la regulación que realizó de los procedimientos que se llaman de incapacitación primero, aunque luego se les llamó de determinación de la capacidad de obrar, no dejan de ser un reducto de cómo se trataba la discapacidad ya con la ley de enjuiciamiento civil de 1889, es decir, con una función de tutela, de protección, pero también de exclusión de la persona cuya incapacidad se pretendía. No podemos olvidar que hasta el día de hoy una persona que quisiera solicitar la incapacitación de un familiar se veía compelido a presentar una demanda contra ese hijo, contra ese marido, contra esa persona querida. Es decir, es una confrontación total la que se ha establecido en el procedimiento de incapacitación hasta ahora. Y vamos a hacer un poco de autocrítica. Yo la primera por ser titular de un juzgado que tiene competencia exclusiva en incapacidades respecto de mi partido judicial, nos hemos dejado llevar todos mucho por una inercia sobre la incapacidad. Es decir, no hemos puesto el foco en la persona que tiene una discapacidad, sino que directamente, un poco como esos padres tuteladores que quieren lo mejor para sus hijos, el papá Estado ha querido proteger a estas personas frente a cualquier situación y muchas veces no se ha tenido en cuenta su voluntad. Entonces, esta ley era necesaria, había que amoldar la regulación a la ley, a la Convención de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, aunque me reservaré para el final que creo que se ha pasado un poco de frenada. Se ha pasado un poco de frenada en el sentido de que, si bien la reforma es positiva, creo que parte de una desconfianza hacia los familiares de las personas con discapacidad, por un lado, puesto que ahora se pone el foco tanto en la persona con discapacidad que se excluye a los familiares que tienen que cuidar de ellas sin una sociedad o sin un entorno en el que el Estado o las comunidades autónomas se hagan cargo de ellos. Es decir, tú te ocupas de tu hijo con discapacidad, pero a ti te excluyo de lo que se puede hacer con tu hijo con discapacidad. Eso es un poco el resumen de lo que quiero hacer. Y luego la otra cuestión que también hay que tener en consideración es que, como sucede siempre que se habla de las personas con discapacidad, en mi modesta opinión, es que se habla de ellas como si se pudiese hablar de las mujeres como un grupo homogéneo o de los europeos como un grupo homogéneo. Igual que hay europeos que son latinos, que son nórdicos o que son de Centro Europa, pues hay mujeres de una determinada manera de ser y otras no se puede solamente unificar por un criterio. Tener discapacidad tampoco es un criterio óptimo para unificar a la gente. No es lo mismo una discapacidad sensorial, una discapacidad física, que una discapacidad psíquica. Y aquí se hace un poco una situación un poco de tratar a todo el mundo por igual sin establecer escalas de grises, como veremos. Ahora ya entrando en el meollo de lo que es mi ponencia, deciros que, como digo, ya se ha excluido algunas figuras que existían hasta ahora. Como ya no hay personas que sean incapaces, todo el mundo tiene capacidad de obrar, nadie va a ser sometido ya a tutela. Es decir, la figura del tutor para las personas con discapacidad ha desaparecido a partir del 3 de septiembre. Ya no hay tutores. Por la misma razón, tampoco hay prórroga de la patria potestad ni rehabilitación de la patria potestad. Estas dos figuras, tanto la prórroga o la rehabilitación como la tutela, eran sustitutivas de la voluntad de la persona con discapacidad. Un órgano judicial declaraba la incapacitación total de una persona y la sometía a tutela o a prórroga o rehabilitación de la patria potestad. Es decir, esas personas decidían por la persona con discapacidad. Esto ya no sucede. Ahora mismo ya solamente cabe atribuirles determinados apoyos que habrán de estar, digamos, relacionados con las distintas capacidades de la persona. Hay que hacer un traje a medida de la persona para saber cuál es el apoyo óptimo para él. Ahora tenemos, por una parte, los poderes voluntarios, a los que se les ha dado una especial importancia, y de lo que va a hablar ahora Almudena, que es el notario, y ella sabe explicar un poquito mejor lo que es la cuestión de los poderes notariales, pero no deja de ser un empoderar o el darle una prioridad a
a la voluntad de la persona con discapacidad en el supuesto de que en un futuro pueda devenir a peor fortuna en cuanto a su capacidad de obrar y de esta manera pueda dejar en terceros, pero de esto yo no voy a hablar. A nivel judicial existen 3 figuras. Una sería la de la curatela, que todo el mundo conocemos. La curatela ya sabéis que es una institución tutelar, o sea, perdón, más que tutelar, una institución de índole protector intermitente, pero estable, en la que no se suple la voluntad de la persona que no tenga autogobierno, sino que se complementa. Es decir, el curador lo que hace es complementar la voluntad de la persona con discapacidad. Bueno, pues la figura del curador se ha convertido en la figura, digamos, más adecuada para alguien que tiene una discapacidad grave y que necesita un continuo apoyo para desarrollarse en el tráfico jurídico. Luego estaría la figura del defensor judicial, que todos conocemos, pero que se le da como un poco más de protagonismo, aunque únicamente cabe en los procedimientos judiciales. El defensor judicial, obviamente, como su mismo nombre implica, no se utiliza más allá del procedimiento judicial. Y luego estaría la figura del guardador de hecho. La figura del guardador de hecho, yo creo que voy a empezar por esta porque es la más novedosa, por así decirlo. Aunque ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente se hablaba ya en el Código Civil, en los artículos 303, 304 y 306, de una manera un poco como de tangencial, es decir, los derechos que podían tener un guardador de hecho en cuanto, por ejemplo, a ser retribuido de los gastos que haya podido acometer en el cuidado de la persona sometida a su guarda, pero bueno, de una manera como tangencial, un poco como reconocerle el trabajo ya realizado al guardador de hecho. Ahora se ha cometido una reforma muchísimo más relevante, según la cual las personas que tengan bajo su guarda a una persona con discapacidad que no pueda gobernarse por sí mismo, podrán actuar por ellas con una autorización judicial. El guardador de hecho está pensado especialmente para las personas mayores que yo creo para las personas mayores que se encuentran en residencias y que muchas veces nos veíamos a lo mejor obligados a tener que incapacitarlas cuando a lo mejor no era necesario su incapacitación porque no realizaban nada en el tráfico jurídico, sino que a lo mejor lo que se necesitaba es, pues a lo mejor gestionar su dependencia o hacer trámites en la seguridad social por alguna cuestión relacionada con una pensión de viudedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué matar moscas a cañonazos, que se diría? Es decir, solicitar una intervención judicial más grave cuando el guardador de hecho, mediante una autorización judicial a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, puede pedir esta autorización. A mí esta me parece una figura muy positiva, muy necesaria y sobre todo muy práctica. Además en consonancia con lo que yo hablaba ya de la recomendación del Consejo de Europa y del convenio de las personas con discapacidad. Es decir, una flexibilidad, no que todo sea blanco o negro. Hasta ahora teníamos una legislación en que era incapacitación o no incapacitación. Ahora ya no, ahora tenemos posibilidad de no acudir a una curatela, sino que ir directamente a una persona con discapacidad a que se le autorice al guardador de hecho a acudir a determinados actos jurídicos sin necesidad de una sentencia judicial permanente. La dificultad que yo le veo, pues que a lo mejor la dificultad principal que yo le veo como titular de un juzgado es que esto va a traer mucho trabajo, porque al final no son pocas las acciones que tienen que realizar muchas veces por los directores de residencia o los familiares que conviven con una persona con discapacidad para estar permanentemente solicitando autorizaciones judiciales. Yo creo que va a haber un gran incremento de los expedientes de jurisdicción voluntaria en cuanto a la autorización de acciones por parte del guardador de hecho. Sí que es cierto que el propio legislador ha excluido de la necesidad de autorización del guardador de hecho, por ejemplo, para solicitar prestaciones económicas en beneficio del interesado o siempre que no supongan un cambio significativo en la forma de vida de la persona. Es decir, se deja cierto margen para, acciones de la vida cotidiana que son en beneficio de la persona con discapacidad y que no hay que estar yendo al juez permanentemente. Es decir, para solicitar, por ejemplo, un subsidio por desempleo, una prestación por incapacidad o algo así, pues entonces que no haga falta que el juez lo autorice, sino que automáticamente pueda pedirlo en su nombre. Entonces ya tenemos el defensor judicial, del que no voy a hablar más porque ya sabéis que es la figura que existe y simplemente se le da mayor protagonismo dentro de todo tipo de procedimientos en los que intervenga una persona con discapacidad, ya no es necesario tanto que intervenga tutor porque ya no existe. Y luego estaría el curador. El curador, como digo, a mí la principal falta o déficit de técnica jurídica que tiene la ley es con el curador. Se ha querido llevar al extremo la protección de las personas con discapacidad conforme a la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hemos convertido a la curatela en una tutela.
Es decir, existe para casos excepcionales en los que se motive por parte del juez cuando alguien se solicita para un familiar suyo un apoyo de curatela y esta persona es totalmente incapaz de gobernarse por sí mismo, entendamos una persona, por ejemplo, en una situación comatosa o una persona con una grave deficiencia psíquica que no puede hablar o no puede comunicarse, es decir, los casos más graves de discapacidad, en este caso se le puede conceder al curador una curatela representativa, que esto es, como digo, escribí un artículo sobre esta cuestión, que es como una compra-venta sin traslación de la propiedad. Es decir, es una contradictio in terminis. Si es curador y si es tutor es tutor. Pero por aquello yo creo que un poco por la prevención de acabar con la figura de la tutela y presumir la capacidad, yo creo que aquí es en lo que se han pasado un poco de frenada también. Si una persona no es capaz bajo ningún concepto de prestar el consentimiento por sus patologías de base, incluso cuando son estas permanentes y no curables, pues hombre, haber dejado la tutela como algo muy residual no creo que hubiese contravenido los principios de la Convención y habríamos evitado tener que explicarle a los nuevos estudiantes de Derecho que la curatela es una cosa un poco rara porque también en este caso representa. En los demás casos complementa, pero aquí representa. Bien, deciros, bueno, esto desde el punto de vista sustantivo. Desde el punto de vista procesal, como os he dicho, se elimina el procedimiento de incapacitación, lo cual es muy positivo, y ahora va todo por la jurisdicción voluntaria, lo cual es algo que ya se venía solicitando por un montón de colectivos, no solamente los colectivos de las personas con discapacidad, sino incluso de la propia judicatura o de los propios colegios de abogados. Es decir, es un poco, como decía al principio, un contrasentido el demandar a tu marido, a tu hijo o a tu madre. Es que no deja de ser algo bastante estigmatizante, sobre todo cuando esa persona tiene cierta capacidad de entendimiento, es un poco fuerte, ¿no? El que se le demande o que le demande el Ministerio Fiscal, porque nosotros estamos muy acostumbrados a saber qué hace un fiscal en un procedimiento de incapacitación, pero una persona que solamente ve películas o series americanas, de repente se ve demandada por un fiscal. Entonces, esto es algo que desde mi punto de vista, pues hombre, aunque sea en la práctica no sea tan grave, porque al final todos sabemos cómo son los procedimientos de incapacitación desde el punto de vista procesal, pues que sea un expediente de jurisdicción voluntaria, que no haya obligación tampoco de que haya una vista y que se pueda hacer cada uno de los elementos, o sea, la exploración del incapaz, el examen de médico forense, la audiencia de parientes en distintos momentos temporales sin que después tenga que haber una vista, pues a mí me parece que es un avance y que no hace falta, no hacía falta a lo mejor ese procedimiento de incapacitación que existía. Solamente hay obligación de ir a lo contencioso, como en los monitorios, y permitirme esta licencia un poco absurda. Es decir, cuando hay una oposición dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria para determinar los apoyos de las personas con discapacidad, entonces sí que cabe ir obligatoriamente a un procedimiento contencioso, es decir, cuando se opone, por ejemplo, esa persona con discapacidad. No me da tiempo a mucho más, estoy como de tiempo un poco regular, ¿verdad? Otras cosas interesantes que hay que tener en cuenta es que ya no hay tampoco incapacitaciones para toda la vida. Es decir, hasta hace poco tú declarabas a una persona incapaz totalmente con su tutor y aquí ya todo el mundo se olvidaba de él. Únicamente, lo único que había era una pieza separada de tutela de jurisdicción voluntaria en la que aceptaba el cargo de tutor que no hubiese sido designado por la sentencia y anualmente rendía cuentas al juez con previo examen del fiscal y se autorizaban esas cuentas. Eso es lo que había hasta la actualidad. Tú puedes tener una persona incapacitada en el año 76 y estar en el año 2021 y nadie haber vuelto a verla, a esa persona. Entonces, esto había que corregirlo también y el legislador lo que ha hecho es que cada 3 años como máximo, o sea, cada 3 años, perdón, habrá de volver a ser revisada esa persona. Una persona que ha sido declarada con necesidad de apoyo, sean los que sean, tendrá que ser otra vez vuelta a ser entrevistada por el juez, vuelta a ser examinada por el médico forense. También permite al juez establecer en casos excepcionales de manera motivada un plazo mayor de 3 años a 6 años, para casos, como digo, de situaciones un poco más claras, en las que hay una patología de base que impide el autogobierno y que se sabe que no va a mejorar, pues el juez ahí, un poco por no ser tan estrictos, deja 6 años. Hay otras figuras muy interesantes, haciendo ya un resumen, introducidas por la ley. A mí me parece que era súper necesario y por fin se ha introducido. Luego veremos cómo se financia. Todos sabemos que todo esto es maravilloso y muy bonito, pero aquí no va a poner ni un duro y al final todo eso se queda en nada, como las cámaras GESEL del Estatuto de la Víctima, fantásticas, pero no sé cuántas habrá en Castilla y León. En Madrid hay poquísimas, o sea que me refiero que esto es un poco lo mismo, que sobre el papel todo es precioso, pero habrá que ver cómo se desarrolla, que es la figura del facilitador. La figura del facilitador es
dentro de su expediente de jurisdicción voluntaria para la determinación de los apoyos de las personas con discapacidad es una persona especializada en intervenir en los procedimientos judiciales en apoyo de las personas con discapacidad. Y no es un apoyo legal, para eso ya está, en su caso, el defensor judicial, ya está el Ministerio Fiscal, etcétera. No, ese es un apoyo humano, es la persona que va a ejercer como de puente entre la Administración de Justicia y la persona para la que se piden los apoyos. Le va a traducir el lenguaje jurídico con lenguaje comprensible, va a ponerse a su nivel de comprensión para explicarle las cosas, y a mí me parece que es una humanización de la justicia. O sea, yo creo que esto es fundamental. Ya hay algunas asociaciones de personas con discapacidad que están prestando este servicio, pero no llegan a todas partes de España. Pasará como siempre, habrá una España de dos velocidades, capitales de provincia con estupendos facilitadores, y el pueblo ahí perdido de Sala de los Infantes pues no tendrá a quien recurrir. Pero bueno, esto es algo que, como si no critico esas cosas y reviento, lo tengo que decir, pero bueno, que es una buena figura. Y también la obligación de que los juzgados que vean materias relacionadas con personas con discapacidad, no necesariamente en el expediente de determinación de los apoyos, sino en cualquier procedimiento en el que haya un discapaz, existe la obligación de adaptar las resoluciones judiciales a la comprensión de la persona, es decir, las sentencias de lectura fácil que se llaman. Ya está recogido en la ley, por lo cual a partir de ahora los jueces estamos obligados de alguna manera a traducir al lenguaje de la persona con discapacidad en sus términos de comprensión la sentencia que has puesto, bien sea en un procedimiento de delitos leves por de delito leve, bien sea en un procedimiento de familia, bien sea en el que sea, por lo cual todo esto es positivo. Y poco más, lo único también decir que otra déficit, y ya con eso termino y dejo a mi compañera Almudena hablar, otro déficit importante es las disposiciones transitorias primera y tercera, que si las leéis son contradictorias. La disposición transitoria primera dice que a partir del año de la entrada en vigor se podrá solicitar la modificación de las sentencias, es decir, tenemos un año para solicitar la modificación de las sentencias de discapacidad o de incapacitación para adecuarlas a la nueva regulación. Es decir, todos aquellos abogados que tengáis clientes en los que tengáis sentencias de incapacidad, tenéis un año para presentar demandas para la revisión de ese caso y entonces revisar a esa persona conforme a la nueva ley. Y en el caso de que no se haga, el Ministerio Fiscal tiene hasta 3 años. De oficio se puede revisar a los 3 años. Pero luego la disposición transitoria tercera dice que dejan de tener efecto cualquier privación de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quedan sin efecto o no quedan sin efecto? Yo creo que eso se les ha colado un poco al legislador en la última redacción, y yo tiendo a pensar que, por favor, que sea la disposición transitoria primera, que sigan teniendo vigencia las sentencias de momento mientras no son revisadas. Y con esto ya termino. Únicamente también se me ha olvidado decir que en todas las instancias, primera instancia, apelación y casación, tendrá que ser revisado siempre, ya no se llama exploración, se llama entrevista con la persona con discapacidad y examinado por el médico forense. Es decir, a partir de ahora van a tener que dotarse de médicos forenses a las audiencias y al Tribunal Supremo para que, si llega a casación, también la persona tenga que ser explorada por los jueces que tienen que dictar la sentencia de casación o de apelación. Y con esto ya termino. Ha ido un poco rápido, se me han quedado cosas en el tintero, pero luego los irán viendo poquito a poco. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que nos has dado una perspectiva general del tema, tanto procesal como sustantivo, de la reforma, que yo no creo que lo que genera casi en las puertas del mes de agosto es una cierta preocupación por lo que se nos puede avecinar en el mes de septiembre. Pero no vamos a intentar amargar las vacaciones a nadie y vamos a posponerlo para el mes de septiembre. Voy a presentaros ahora a Almudena Castro Girona Martínez, que va a intervenir a continuación. Almudena, igualmente, bueno, pues agradezco y reitero el agradecimiento de estar con nosotros esta tarde. Es notaria de Castellbisbal en la provincia de Barcelona, directora de la Fundación Equitas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional de Notariado Latino y consejera de la Unión Internacional de Notariado Latino y representante en el Foro de Justicia y Discapacidad, encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Equitas y preparadora de opositores a notarías, encargada por el Consejo General de Notariado de la organización del 25 Congreso Internacional del Notariado, encargada también en el seno del Consejo General de Notariado Europeo de las relaciones con el Foro Europeo de Fundaciones. Es directora de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Corresponsable del informe final elaborado por el Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos, especialista en la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad
miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial de Argentina. Con esta trayectoria y con este currículum, pues simplemente te voy a dar la palabra, Almudena, para que nos des tu perspectiva de esta reforma desde el ámbito notarial. Gracias, muchas gracias, Fernando. Gracias, como es lógico, al Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, a las ponentes con las que comparto mesa y sobre todo a todos los que estáis ahí, que ya llega a 300. Veo, ya justo ahora mismo ha llegado a 300 personas. Hay cosas en las que difiero, luego podremos debatir con toda confianza y con toda tranquilidad en el segundo turno, parece un debate, como decía antes Fernando, pero sí que he estado muy encima de lo que es la tramitación de la reforma, hemos colaborado en todo lo que hemos podido y comparto plenamente la primera afirmación de ha cambiado absolutamente, nos han dado la vuelta de arriba abajo, un giro de 180 grados, no de 360 porque nos quedaríamos en el mismo sitio, sino de 180 grados en relación con lo que es la reforma y el concepto de capacidad de la persona. Efectivamente, se ha distinguido, ya no hay distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esa distinción ha desaparecido absolutamente. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, y pensemos, es en el binomio que consagra la Convención, que es lo que consagra nuestro Código Civil en la Ley 8/2021, que es el apoyo y la salvaguardia. Cualquier necesidad por parte de una persona tenga o no tenga discapacidad, lo primero que hemos de saber es que la ley no utiliza el término. ¿Tenemos algún problema? Exigir ningún certificado de discapacidad, parece que sí. Estoy teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Vale, Sí. Vamos a hacer una cosa. Pepa, interviene tú, si te parece, porque me parece que tengo mala conexión por el internet de donde estoy y si no me voy a conectar por el móvil con el que parece mentira que sea más fácil. Entonces, Pepa, interven tú y yo mientras me voy entrando por el otro lado. Perdón por el problema del directo. Vale, buenas tardes. No te preocupes, Almudena. Ahora conectamos y retomamos y continuamos entonces con Pepa. A quien permíteme, Pepa, que antes de tomar la palabra te presente a los compañeros y compañeras, aunque muchos de ellos sin duda te conocen. Estamos en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y seguro que muchos de vosotros la recordáis por su intervención en el Congreso de la Abogacía de Valladolid que celebramos en mayo de 2019. Josefa García Lorente es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerciendo desde el año 1982 la profesión de la abogacía. Es coordinadora de los servicios de orientación jurídica en Madrid hasta el año 2012 y en el ámbito de la jurisdicción social en los servicios de orientación jurídica desde el año 87, en materia de discriminación laboral por razón de condición de la mujer desde el año 89 y desde el año 2009 en materia de discriminación por razón de la condición de las personas con discapacidad. Josefa, nuestra compañera Pepa, es representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Foro de Justicia y Discapacidad desde el año 2004 y en el convenio suscrito con la Fundación ONCE y con CERMI. En el ámbito docente ha colaborado con el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid en materia laboral, mercantil, discapacidad. Ha sido profesora tutora de la UNED en el curso académico 2009-2010 de Derecho Penal, ponente en numerosas jornadas y cursos tanto para jueces y magistrados como en el máster en materia de discapacidad en la comunidad de discapacidad en autonomía personal y atención a la dependencia, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y por la Fundación Derecho y Discapacidad. Es miembro de tribunales en pruebas selectivas para el acceso a la carrera judicial, designada por el Consejo General de la Abogacía Española y colaboradora con el programa de formación de jueces en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Ha trabajado como experto en la ejecución del programa de apoyo para la reforma y modernización del Estado en la República Dominicana, financiado por el Gobierno de la República Dominicana y por la Comisión Europea, para la prestación de servicios de asistencia técnica como consultor internacional para realizar el diseño del turno de oficio y la asistencia jurídica. Josefa García Lorente es medalla al mérito del Servicio de la Abogacía, concedida por unanimidad en el Pleno del Consejo General de la Abogacía
desde el año 2017, concretamente en el pleno del 19 de mayo de 2017. Pepa, cuando quieres. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Fernando, por el cariño que denotas cuando hablas de mí, y se agradece mucho la presentación y se agradece mucho más al Consejo Autonómico de Castilla y León y al Colegio de Abogados de León el que haya, bueno, de alguna manera propuesto que participe con vosotros esta tarde. Y sobre todo, daros la enhorabuena porque sois de los primeros que estáis, aunque ya hay algún otro colegio, pero sabes que sois de los primeros que estáis poniendo sobre la mesa la necesidad y la obligación de formación especializada, que ya está recogida también en la propia ley 821, que ya ha mencionado antes Natalia, y en la medida en lo posible no voy a reiterar aquello que ya está dicho, porque creo que los tiempos son importantes y tenemos también ahí a Almudena esperando que le demos paso para poder contarnos cuál y cuánta incidencia tiene la ley 8 en la actuación de la notaría, de los notarios, y en la puesta, diríamos, en marcha de una regularización, no, una adecuación de la normativa a algo que creo que era mucho más normal en la vida cotidiana ordinaria. Es decir, la incidencia o la declaración que tiene el artículo 12 de la Convención de Nueva York, que como sabéis se aprobó en el 2006 y en España tiene vigencia desde el 2008, y es el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, obviando la eterna distinción que hacíamos los tratadistas de derecho civil entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Hoy las personas con discapacidad, por fin, se les reconoce legalmente la igualdad de condiciones en cuanto al ejercicio de su personalidad jurídica. Y digo hoy, por fin, y después de tanto tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que la legislación nuestra en materia de personas con discapacidad estaba anclada en el año 83, y que desde el año 83 hasta aquí pues han pasado bastantes cosas, y entre otras cosas ha pasado algo fundamental a nivel legal, que es lo que Natalia señalaba antes, que es la existencia de una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, que no reconoce derechos que no tuviéramos ya dentro del ordenamiento jurídico español, pero que sí que es cierto que lo que hace es hacer una declaración universal de que la tendencia es que todos los países tengan ese reconocimiento y ese respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Pero una vez sentado que la Convención está ahí desde el 2008, desde mayo del 2008, vigente en España, estamos hoy en el 2021. Y desde el 2008 hasta el 2021 hemos tenido que recorrer un largo camino para que nos diéramos cuenta de que no es tan grave modificar la legislación civil, que la legislación civil no tiene por qué ser inamovible, que el Código Civil, si está desfasado en algunos aspectos, hay que actualizarlo al momento actual y no anclarnos en no movernos por si acaso. Lo digo esto porque realmente la Convención, que no es una norma que no sea de aplicación directa, aunque algunos jueces no comparten conmigo este criterio, yo entiendo que la Convención, desde el momento que fue vigente, podía alegarse y podía aplicarse sin necesidad de un desarrollo posterior en ninguna otra norma. Lo cierto es que casi todas las normas de la Convención fueron de alguna manera incorporadas, no transpuestas, porque no es una directiva para transponer, sino que es una convención, y sí que fueron incorporadas de alguna manera más explícitamente al ordenamiento español a través de la ley del Real Decreto Legislativo 1 del 2013. Pero claro, eso entró diríamos, en acercar toda la materia de la Convención al derecho interno, salvo en dos materias en las que no entró, que fue derecho penal y el derecho civil. Hay que reconocer que el derecho penal se adaptó o recogió los principios de la Convención bastante antes de lo que nos ha llevado a este momento al derecho civil como plasmación de que hay un sistema de protección de las personas con discapacidad dentro de nuestro ordenamiento civil, que no es que está anticuado, es que está caduco, y si andamos un poquito más allá de que esté caduco, es que raya en la inconstitucionalidad,
porque el artículo 14 de la Constitución es claro que promulga la igualdad de todas las personas ante la ley, sin que pueda haber discriminación de ningún tipo. Y nosotros tenemos una legislación civil, o teníamos, mejor dicho, que a fuerza de ser protectora, iba más allá de lo que era la pura defensa de las personas, llegando a ser una actuación jurisdiccional de limitación de derechos amparada por la patena o la apariencia de que era una protección de derechos más allá de una privación. Pero realmente hemos tenido una legislación civil en ese sentido de protección, entre comillas, de las personas con discapacidad, que a fuerza de hacer un proceso de protección a través de un procedimiento judicial, llegábamos a privar de derechos tan fundamentales y sin que fuera necesario ligarlos con el procedimiento de modificación de la capacidad, como el derecho al sufragio, simplemente por dejar uno apuntado sin nada más. Yo necesito beber un poco de agua porque enseguida me quedo con la boca seca. Disculpadme. Pero lo cierto, gracias por la atención, pero lo cierto es que hoy ya tenemos desde el 2 del mes de julio y con entrada en vigor en cuanto a la aplicación, que no en cuanto a la invocación, en septiembre, una norma que de alguna manera deja atrás el principio presunto de protección y simplemente de privación de derechos, y nos encontramos en un sistema que ya no... Lo primero que tenemos que olvidar es que el concepto de incapacitación existe. La incapacitación, como tal concepto jurídico, hoy no podemos alegarla nada más que en materia laboral y solo en relación con un puesto de trabajo. Las personas no pueden incapacitarse. La persona es persona y tiene su capacidad plena. Podrá tener, como nos dice hoy la normativa y nos decía la Convención en su día, podrá tener necesidad de alguna ayuda, de un apoyo para realizar determinados actos de la actividad judicial o de la vida ordinaria. Pero eso no es una incapacidad. Eso es simplemente que hay una parte de la persona que, pues, por ejemplo, a Fernando, como tú y como yo, si nos quitamos las gafas, no vemos. Con lo cual, estamos necesitando un apoyo sin que eso suponga ni que tú ni que yo seamos incapaces por el mero hecho de tener que utilizar unos cristales delante de los ojos para poder leer lo que tenemos en pantalla o lo que tenemos en un libro. Ese es el modelo, el criterio o la mentalidad con la que tenemos que empezar a plantearnos que las personas con discapacidad son personas y que luego necesitan un apoyo, una ayuda o un complemento, como queramos llamarlo, pero vamos a dejarlo en un apoyo, que es lo que la ley nos dice, para poder ejercer en plenitud todos los derechos. Y como ha dicho Natalia, el cambio, no solo de mentalidad, sino el cambio radical que supone en la Ley 8 junto con la Convención, es el que la persona con discapacidad, además de tener todos los derechos, es una persona que tiene voluntad y que tiene opinión y que es primario o rige como principio general del ordenamiento jurídico aplicado a las personas con discapacidad el respeto por las preferencias y el respeto por su voluntad. Es decir, que tenemos que empezar a entender, a querer y aplicar que la persona con discapacidad, al igual que puede ser pasarle a Natalia o a Almudena o el resto de compañeros que nos están escuchando, o a mí misma, que me va a pasar a lo largo de esta tarde, tiene derecho a equivocarse. Si nosotros reconocemos que nosotros podemos equivocarnos, ¿qué derecho tenemos a privarle a una persona con discapacidad el derecho a equivocarse? El derecho a equivocarse incluso a la hora de ejercer o de elegir cuáles son las personas que quiere que le acompañen en el devenir de su vida como apoyos para aquellos actos en los que no puede actuar por sí solo. ¿Por qué tenemos nosotros que presumir que sabemos mejor que la propia persona cuál es el camino que quiere recorrer y con quién quiere recorrerlo? Ese es el cambio radical que supone la Convención dentro de nuestro ordenamiento jurídico
Y es también el cambio radical que supone la Ley 8 que hoy estamos analizando, ya sea someramente. Digo ya sea someramente porque evidentemente no voy a entrar en un análisis pormenorizado de los múltiples caminos y las múltiples diversidades que tiene la ley a la hora de tramitar, o más que tramitar, a la hora de contemplar jurídicamente qué sistema de apoyos, qué sistema de complemento, qué sistema podemos articular para que una persona con discapacidad pueda tener a nivel jurídico una vida plena. Es decir, que pueda realizar todos los actos, si no los puede realizar por sí mismo, que tenga ese apoyo para poder realizarlos con el complemento que se considere necesario. Y eso es lo que, en cierta medida, no, en una medida total, viene a contemplar la modificación del Código Civil, y no solo del Código Civil, sino de unas cuantas leyes más, sobre todo también las leyes procesales, tanto la ley de enjuiciamiento civil como la ley de jurisdicción voluntaria, de las que ahora voy también a tocar un par de temas de las mismas. Esto tiene su proyección en que tenemos que aprender a vivir de otra manera, cómo desarrollan sus facultades, incluso sus facultades jurídicas, las personas con discapacidad. Evidentemente no es una tarea fácil. No tenemos, bueno, tenemos mucha gente dispuesta a reconocer que la persona con discapacidad tiene derecho a ejercer sus actuaciones jurídicas en igualdad de condiciones con las demás, pero tenemos un largo proceso de convencimiento, de conseguir convencer a muchos operadores jurídicos que entienden que como una persona con, pues no sé, no voy a poner ninguna enfermedad concreta porque no me gusta hablar de enfermedades ni de padecimientos físicos y orgánicos, sino que una persona que en este momento esté sometida a una tutela, en toda la intensidad que tiene la tutela actual, no puede tener capacidad para decidir. Yo creo que en eso avanzamos bastante con el código, con la modificación del código, en la medida en que la tutela la va a dejar reservada simplemente para un sector de la población que en este momento ya está sometido a tutela, que son los menores cuando no tengan nadie que ejerza la patria potestad, y también los menores emancipados. Ya, evidentemente, si están emancipados no tienen un ejercicio de patria potestad, pero sí que tienen la posibilidad de actuar, y en la medida en que necesitan ese apoyo, la tutela se va a quedar reservada exclusivamente para esos dos colectivos. De forma tal que cuando un menor de edad que tenga discapacidades funcionales que le impidan gobernarse por sí mismo sin apoyos, alcance la mayoría de edad y los padres no puedan continuar ni con la prórroga de patria potestad que hasta ahora teníamos, yo creo que con un desacierto, porque seguíamos haciendo menores de edad a los mayores de edad por el mero hecho de tener padres, y además padres que no tenían un control de cómo y de qué manera administraban el patrimonio de los menores. Entonces, cuando ese mayor pase al grado de mayoría de edad, habrá que entrar en una curatela. Y ahí vamos a entrar con la segunda figura. Son pinceladas muy rápidas porque me quiero centrar más en una parte de la ley que me parece que nos deja en la misma condición que estábamos antes a los profesionales de la abogacía, que es que tenemos unos procedimientos en los que la figura del abogado parece que estorbamos en el procedimiento. Bien, la curatela, yo ahí difiero un poco de la opinión de Natalia. Natalia, creo que no es la curatela que teníamos o que tenemos actualmente hasta la entrada en vigor de la ley. Esta curatela es una curatela mucho más respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad. Es una curatela que lo que intenta es salvar aquellas facultades que tiene la persona y no incluirlas dentro de un espacio cerrado, como podíamos ver hasta ahora en la curatela actual, cuando la planteábamos simplemente como una prodigalidad o como una protección en relación con derechos sanitarios. Creo que esta curatela va más allá, va a un respeto de la persona con discapacidad y a darle el apoyo que necesita para aquellos actos que no pueda o que tenga dificultad para realizar, que tenga ese apoyo. Pero va más allá porque permite que sea la propia persona
la que establezca su propia curatela. De eso nos hablará después Almudena y no voy a entrar, entiendo que vas a entrar tú en la autocuratela. Si no es así, la tocaremos en otro momento. Pero creo que esta curatela es mucho más respetuosa y que la curatela representativa es una fracción o una parte muy, diríamos, límite del principio o de la figura de la curatela. Evidentemente va a tener que aplicarse, pero va a tener que aplicarse con un control por vosotros, Natalia, por los jueces, un control mucho más estricto, porque hasta ahora, por desgracia, y no es contigo, sino que con carácter global, los profesionales casi nunca hemos tenido participación en el procedimiento de modificación de la capacidad o en el movimiento o en el procedimiento de apoyos, con lo cual teníamos a un pariente que ponía en conocimiento del Ministerio Público que había una persona que necesitaba una serie de protección. El Ministerio Público, que no conoce a esa persona, sino simplemente los informes que le han pasado los familiares, los manda al juzgado. Vosotros, los jueces, decidís, y normalmente decidís que sea defensor judicial, que es lo único que se podía hacer en ese momento, a la persona que ha dicho que se le incapacite o que se le modifique la discapacidad. Y nos encontramos todavía, por desgracia, con unos procedimientos judiciales en los que la persona, el núcleo central de esta modificación, no tiene defensa jurídica. Tenemos un procedimiento contencioso en la ley de enjuiciamiento civil y un procedimiento nuevo, es novo, en la de jurisdicción voluntaria, todo a través, creo que es el 64 o el 62 bis, en el que la única aparición que tiene lo que podría ser una defensa técnica es aquella en la que a la persona sometida, en este caso a una jurisdicción voluntaria, y también nos vale en el 750, que se le va a someter a un procedimiento de modificación o de alteración de su capacidad o un sistema de apoyos, se le comunica que tiene posibilidad de designar representación y defensa, es decir, que puede ejercer la postulación en el procedimiento, pero si no lo hace, no hay una equiparación o una defensa real, sino que lo que se designa es el defensor judicial. Y me perderé en un momento que voy a coger un poco de agua. Y además de coger un poco de agua, mirar el tiempo que me corresponde todavía para no quitarle ningún tiempo a Almudena, que no lo pretendo. Bien, estamos en ese trance o en esa disyuntiva en la que vamos a tramitar un procedimiento en el que le hemos comunicado a una persona que a lo mejor ha sido ella misma la que ha invocado, la que ha puesto en funcionamiento el procedimiento, pero normalmente sabemos que es así, y creo que lo sabemos todos los que estamos esta tarde en esta reunión, ha sido a través del Ministerio Público y con conocimiento previo o de los trabajadores sociales o casi siempre del entorno familiar. Y entonces nos encontramos con que hoy en el procedimiento nuevo de jurisdicción voluntaria lo que nos viene a decir es que se designará, si no designa abogado y si no designa defensa y representación, no se le va a designar de oficio como podría ser en el ámbito penal, y ahora después hago otra mención a este tema, sino que lo que se le va a designar es un defensor judicial, figura que, como decía Natalia antes, ya existía en el ordenamiento anterior. Y el defensor judicial es una figura que está contemplada en aquellos supuestos, también en menores, que hay conflicto de intereses, o bien cuando haya que hacer una actuación judicial, una actuación representativa, la persona no pueda por sí misma y necesita ese apoyo para acabar de realizar esa actuación que sola no podría hacer, y se le nombra ese defensor judicial, que es digamos que en las definiciones que hace la modificación ahora del Código Civil dice que es una representación formal, cuando en comparación con la guarda de hecho, que la considera una figura informal. Bien, pues lo diré, defensor judicial en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria, luego hablaremos de la ley de enjuiciamiento civil y del procedimiento contencioso. En ese procedimiento de jurisdicción voluntaria dice la ley literalmente, creo recordar,
que actuará asistido de abogado y procurador cuando se le designa en un procedimiento. Yo me quedo un poco asombrado porque si el defensor judicial actuará con abogado y con procurador en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, ¿qué sentido tiene que con carácter general se diga que en el procedimiento de apoyos a las personas con discapacidad la comparecencia con abogado y procurador será facultativa? Porque o bien es facultativa para todos o solamente va a ser para la persona directamente vinculada con el procedimiento, y cuando tenga un defensor judicial es obligatorio, porque la ley dice que actuará con abogado y con procurador. Y si es así, ¿cómo vamos a paliar el que no tengamos la posibilidad o por lo menos la apertura legal de una designación del turno de oficio? Porque si la comparecencia con abogado y con procurador es voluntaria, mal encaja el que podamos aplicarla de oficio si no hay una solicitud, en este caso del órgano judicial. Y ahí, Natalia, invoco vuestra capacidad de entender y de querer que la persona necesita una defensa técnica, aunque el legislador no lo haya visto tan claro. Yo creo que vosotros en los procedimientos sí veis claro que el acercamiento que puede tener un abogado hacia una persona en un procedimiento de modificación de la capacidad, perdón, en un procedimiento de apoyo, porque ya no hay modificación de la capacidad, por suerte, el acercamiento que puede tener un profesional de la abogacía no lo va a poder tener nunca un ministerio fiscal, salvo, eso sí, oye, que incrementemos la plantilla del ministerio fiscal de tal manera que podamos tener pues, fiscales individualizados para que puedan acudir a conocer a la persona y saber cuáles son las necesidades y el sistema o el apoyo que necesita concreto. Yo creo que ahí tenemos un fallo legal o una omisión legal que es bastante grave y que creo que deberemos intentar empezar a suplir desde las perspectivas en las que nos movemos pues, los profesionales de la abogacía, por un lado, que creo que ya lo estamos haciendo. Ahí hay una disposición, creo que es adicional, me parece que es la segunda, en la que tenemos marcada una obligación legal de formación especializada en la materia, no solo jueces y fiscales, sino también abogados y el resto de lo que ya se llaman operadores jurídicos. Me parece que deberíamos, de alguna manera, intentar paliar esa desprotección que se produce en un procedimiento, aunque sea de jurisdicción voluntaria, porque está muy bien, como tú bien decías antes, Natalia, el órgano judicial va a entrevistarse, ya no es como ahora que era una figura un poco embarada en cuanto al contacto de la persona con el órgano judicial. Pero es que a lo mejor eso no es suficiente. Es que hay muchas veces que, y tú también lo señalabas antes y yo también lo quería poner de manifiesto ahora, la figura del facilitador, que ya está recogida en la nueva legislación, bien, será conveniente que a la larga tengamos facilitadores profesionales, pero también tenemos que tener en cuenta que hay determinadas zonas geográficas de este país que por mucho que queramos correr, o aprendemos a utilizar el entorno próximo de la persona con discapacidad para que ejerce de facilitador, o no vamos a llegar. Entonces, vamos a ser un poco flexibles. También es cierto que intentando que ese facilitador no sea la persona próxima con unas influencias indebidas. Pero bueno, ahí tendremos que estar todos un poco despiertos para ver en qué medida no se provoca esa situación. Y yo antes os señalaba que también en el procedimiento contencioso tenemos la misma situación de que no hay una defensa técnica, una igualdad de armas en la comparecencia y en la existencia de los procedimientos judiciales. Yo ahí me acuerdo, y lo quiero poner sobre la mesa, que es que no sé por qué tenemos un legislador tan corto, tan rácano a la hora de concedernos o dejarnos el protagonismo que necesitan las personas con discapacidad a los profesionales de la abogacía. Yo simplemente es que quiero decir que esto ya no es nuevo. Ya en el 2011, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 7 del 2011, donde se tramitaba un procedimiento de los llamados de incapacitación, vino a decir aquello porque una persona presentó un escrito que se lo devolvían sistemáticamente porque no estaba presentado en tiempo y forma.
básicamente en forma porque será simplemente una comunicación. Y el Constitucional decía una y otra vez, vamos a ver si en el ámbito penal designamos de oficio porque se están vulnerando, se están discutiendo derechos fundamentales, en el ámbito de un procedimiento hoy de designación de apoyo, donde también se están valorando o poniendo en cuestión cómo se ejercen esos derechos fundamentales, no se puede ir a un procedimiento sin la asistencia técnica de un abogado que pueda llevar al órgano jurisdiccional el convencimiento de que esa persona quiere y entiende que es lo que se va a hacer en lo sucesivo con su vida. Creo que me he pasado un poquito y os pido disculpas. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Pues ya sin más dilación vamos a dar la palabra de nuevo a Almudena Castro García. Perdonad por los problemas de conexión, pero lo siento en el alma. Enhorabuena, Pepa, enhorabuena, Natalia, y gracias, Fernando, reitero el agradecimiento. Continuaba, o con las primeras palabras que dije, no podemos abordar esta reforma ni con los viejos principios, ni con el modelo antiguo, ni manteniendo la palabra autogobierno, no gobierno, posibilidad de actuación, etcétera, etcétera, porque estos son principios anteriores. O sea, la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar ha desaparecido. Eso está así ya consagrado en nuestro Código Civil, viene consagrado en la propia Convención, y yo recomiendo a todos los juristas que nos leamos todos la observación general primera del Comité de Seguimiento. Es el artículo 12 el que lo plasma, porque reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho, en igualdad de condiciones con los demás, a su capacidad jurídica, pero es el párrafo tercero el que señala, y cualquier jurista sabe, que los Estados tienen la obligación de proveer apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y el ejercicio de la capacidad jurídica no es otra cosa que el ejercicio de la capacidad de obrar. O sea, es la capacidad de obrar, es el ejercicio de derechos por parte de cualquier ciudadano. Con lo cual, cualquier deficiencia, falta de aptitud, necesidad de ayuda por parte de una persona con discapacidad se tiene que suplir con un binomio que es el que consagra la Convención y el que consagra la Ley 8/2021, que es el binomio doble de apoyo y salvaguardia. Eso es lo que ha consagrado a día de hoy nuestra reforma 8/2021. El binomio de apoyo en el ejercicio de derechos y salvaguardia con una doble finalidad. Respetar los deseos, voluntad y preferencias de la persona. Vais a estar leyendo continuamente en la reforma de Código Civil ese primer principio que es sacrosanto, y el segundo es evitar el abuso, la influencia indebida o el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para los juristas? Que qué cuernos es un apoyo. ¿Por qué? Porque es un concepto que viene de la realidad social, es un concepto que procede del ámbito social, y si nos extrapolamos al ámbito de empleo con apoyo, lo vemos con toda facilidad. Cualquier ayuda técnica, cualquier mecanismo que me ayuda a mí a que yo desarrolle mi trabajo, incluso también una persona que me ayuda a mí a que yo desarrolle mi trabajo. Igual pasa en la educación. La educación con apoyo significa aquellas adaptaciones y personas, incluso personas que están de refuerzo para que esa persona con discapacidad pueda ella misma recibir su derecho a la educación y ejercitar y educarse como corresponde, ¿no? Con lo cual, ese concepto de apoyo, que es un concepto totalmente extrajurídico, ha pasado al mundo jurídico, es decir, y en concreto al mundo jurídico privado. No se puede decidir por ellas, no se puede atribuir a otra persona la posibilidad de decidir por otra. Por eso se han suprimido las grandes barreras que tenían, y esta reforma se centra fundamentalmente en aquellos a los que les hemos negado la aptitud para tomar decisiones, que es la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. A la persona con discapacidad física no se le ha negado la posibilidad de tomar decisiones, se le ha negado a la persona con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial porque se entendía que tenían un déficit de aptitud para tomar decisiones y con carácter general por un acto jurídico que tenían que desarrollar en su vida han ido advocadas a un procedimiento de incapacitación donde se le desproveía de esa posibilidad de ejercitar derechos y se le atribuía a otro en la figura del tutor o el curador, ¿no? Con lo cual, el apoyo no es ni el que firma por ni el que decide por. El apoyo es la persona, los mecanismos, las adaptaciones, los ajustes, todo lo que sea necesario que ayudan a la persona con discapacidad a tomar sus propias decisiones. ¿Y qué hace la Ley 8/2021? La regulación, cuando esos apoyos
necesitan tener una formalidad determinada para actuar en la vida jurídica, porque así se requiere, se va a dar esa forma jurídica por dos vías fundamentales. Habrá en la actualidad, y como hay normalmente, un montón de apoyos informales en nuestra vida diaria. De hecho, la guarda de hecho es un apoyo informal, pero con carácter general se recoge lo que es la forma de determinar o de dar forma jurídica cuando se requiere para actuar en derecho a los apoyos. Y lo que hace el legislador es adoptar dos medios fundamentales, que son dos tipos de autoridades que existen en nuestro ordenamiento jurídico. La extrajudicial, que es la sede notarial, y la judicial, por supuesto, con la intervención del Ministerio Fiscal, y recoge lo que son las observaciones que hizo la relatora de Naciones Unidas en el informe que se presentó en el año 2017. Entonces, las instituciones de apoyo son, según el 250, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela. Vemos, por tanto, que las de naturaleza voluntaria son esencialmente atípicas, tanto en la enumeración como en el contenido. ¿Por qué? Porque habrá tantas medidas de apoyo, mecanismos de apoyo, como personas existan en la realidad. ¿Qué quiere decir? Que a la persona se la tiene que valorar, por decirlo de alguna forma, en su conjunto, en su entorno, con las personas que le ayudan, en las barreras jurídicas o necesidades de comprensión que tengan en un momento y en una circunstancia concreta. Y luego están las instituciones jurídicas de apoyo, judiciales de apoyo, que son las tres que se han mencionado, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial, que son típicas en cuanto a su enumeración, pero atípicas en cuanto a su determinación o provisión de apoyos, porque tanto la autoridad judicial como la autoridad notarial vamos a tener que hacer trajes a medida en relación con lo que es cada una de las personas que tengamos delante de nosotros. Y lo que quiero remarcar es que el legislador no olvida los casos extremos, ¿vale? Lo que no hace es hacer una regulación solo para los casos extremos. Y en aquellos casos en los que, a pesar de haber hecho un esfuerzo considerable, no es posible el poder establecer la voluntad, deseos y preferencias, si la persona no tiene esa posibilidad de conformar la voluntad, entonces caben funciones de representación. Pero es que esa representación, stricto sensu, no es representación, porque tiene dos límites fundamentales. Uno es la voluntad, deseos y preferencias, manifestado como en la trayectoria de vida de la persona, es decir, en la historia de vida y en qué decisión hubiera tomado la persona de poder hacerlo en este momento. Por eso ya se va diciendo por parte de la poca doctrina que se está escribiendo en esta materia, porque esto es totalmente novedoso y está recién incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, que en stricto sensu no es una función representativa, porque el representante no hace lo que le da la gana, sino que tiene, lógicamente, los límites que le marca el propio Código Civil. Y esos supuestos están absolutamente reservados, lógicamente, a la autoridad judicial, que son los que van a tener que velar por esa interpretación de la historia de vida. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque no va a ser posible, con carácter general, la manifestación de voluntad y conformación de voluntad en sede notarial, salvo que con anterioridad hubieran previsto medidas de apoyo voluntario. ¿Cuáles son las medidas de apoyo voluntario? Se han citado poder preventivo y la autocuratela. Siento decepcionaros, no voy a hablar de ellas, porque son figuras que ya han existido y existen en nuestro ordenamiento. Lo que sí también quiero decir es que el legislador, y sobre todo en la Comisión General de Codificación, cuando se optó si se mantenían o no se mantenían las figuras o los nombres que hemos venido utilizando durante toda nuestra vida, hubo un debate sobre si se mantenían o no. Unos partidarios de cambiar la nomenclatura y otros diciendo, vamos a ver, la curatela del derecho romano no es la curatela que tenemos en estos momentos en nuestro país, con lo cual la curatela o cualquier institución jurídica tiene el contenido que la ley le da, con lo cual se han mantenido esta nomenclatura, pero lo que corremos el riesgo es que nosotros sigamos pensando en las figuras anteriores porque se hemos mantenido el mismo nombre y nada tiene que ver. La guarda de hecho no tiene nada que ver con la anterior y la curatela asistencial nada tiene que ver con la anterior. Y la excepción de las excepciones de la superexcepción, que es la curatela representativa, tiene el límite, no podemos asimilarlo a la tutela, a pesar que la disposición transitoria primera ha hecho una asimilación rápida a esos supuestos, porque tiene los límites que he dicho antes, la historia de vida y la voluntad, deseos y preferencias, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? Del artículo 255, que verdaderamente es la determinación o la provisión de mecanismos de apoyo por parte de una persona, pero no solo para el futuro. Entró así en el Congreso, pero a día de hoy dice cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o apreciación de la necesidad de apoyo para el ejercicio de sus derechos podrá prever o acordar el establecimiento de mecanismos de apoyo. Este artículo recoge
por un lado, lo que son la designación de apoyos puntuales, como también los acuerdos de apoyo. Si volvemos otra vez al mundo social, porque claro, estamos haciendo un modelo social de derechos humanos de la discapacidad y venimos de un sistema médico rehabilitador donde lo más importante es el sistema, la certificación del diagnóstico, etcétera, etcétera. Tenemos que empaparnos de ese modelo social porque es algo que es fundamental. Tan importante es un diagnóstico determinado como cómo evoluciona o cómo afecta y qué entorno tiene esa persona en concreto. Y lo estamos viendo con el COVID. Personas. Nadie sabe y es el mismo diagnóstico. Con lo cual, ahora por eso se ha dado tanta preponderancia a lo que son los informes sociales, los informes y las valoraciones por parte del ámbito social. ¿Por qué? Porque son los que nos determinan y los que nos van a ayudar a decir en ese entorno, en esas circunstancias, cuáles son sus barreras, qué dificultades de comprensión tiene, qué deficiencia de comunicación existe, etcétera, ¿no? Entonces, continúo con el artículo 255, que es el que determina la posibilidad de establecer apoyos puntuales o acuerdos de apoyo en sede notarial. En este caso, la función del notario es doble. El notario es funcionario público y profesional del derecho. El notario es funcionario público, autoridad, y profesional del derecho, apoyo institucional. ¿Por qué? Porque yo me dedico a traducir día a día cualquier escritura que se otorga en mi despacho al común de los mortales. Es decir, nadie que viene a hacer testamento a mi despacho me dice que quiere una cautela Socini ni me dice que quiere una sustitución fideicomisaria. Me explican con sus palabras qué es lo que quieren y yo soy la que le doy forma jurídica. En esa doble vertiente de apoyo institucional obligado por el Estado a prestar ese apoyo institucional, el Estado está obligado a prestar los apoyos a través de los mecanismos que tiene y uno de ellos es la autoridad notarial. Porque donde se ejercitan los derechos de forma extrajudicial, con carácter general, donde uno se casa, se divorcia, vende, compra, monta una empresa, hereda o otorga testamento, es en el ámbito notarial. Y no podemos generar más barreras jurídicas a las personas con discapacidad distinta de las que pueda tener cualquier otra persona. Continúa el 250 y señala que tenemos que hacer, como muy bien decía Natalia, tenemos que hacer trajes a medida. No vale lo que son las cuestiones estándar, ni los trajes de Zara todos para igual, sin desmerecer a Zara, que yo soy la primera que lo uso, no quiero decirlo, ¿no? Pero no son todos los trajes iguales. Tenemos que prever y se podrá establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades, de las personas que tienen que prestar apoyo, la forma del ejercicio, medidas u órganos de control que se estimen oportunos, salvaguardias necesarias y justamente en esa condición de autoridad tenemos una doble obligación, igual que tiene la autoridad judicial, prevenir abuso, influencia indebida y conflicto de intereses y, por otro lado, garantizar que se respeta la voluntad, deseos y preferencias. Es decir, que el apoyo no es sustitutivo. O sea, no puede ser sustitutivo el apoyo, ya sea la figura de un apoyo voluntario, ya sea la figura de un apoyo judicial, como el defensor judicial, que es un apoyo cuando la necesidad de apoyo es puntual, aunque sea recurrente, o la curatela asistencial, que es apoyo. Nunca decidir por, ¿no? Entonces, en el caso del apoyo institucional que hace el notario, lo que hacemos es, como hacemos con cualquier ciudadano, prestar ese apoyo institucional. Por eso se ha modificado el artículo 25 de la Ley del Notariado, estableciendo una serie de mecanismos no solo para hacer accesible la función notarial, sino también para facilitar la comunicación y la comprensión. Si este artículo lo ponemos en conexión con el 193 del Reglamento Notarial, el 193 lo que señala es que justo a los efectos del artículo 25 habla de lo que es la llamada lectura explicativa por parte del notario. La lectura no es de cabo a rabo número 150 y acabo con el doy fe, porque como yo leo así no se entera nadie ni del nodo. La lectura es una lectura explicativa y el 193 ya desde la reforma de 2007 habla de esa lectura explicativa para que se tenga un cabal conocimiento por parte de la persona atendiendo a las circunstancias concretas de esa misma persona. En esa labor de apoyo institucional diseñaremos o bien haremos constar un apoyo puntual. Estoy pensando en casos que han dado lugar a un montón de sentencias de incapacitación. Cuando se ha incapacitado muchas veces, cuando se tenía que hacer un acto jurídico, una venta, una herencia, se ha ido a la incapacitación. Entonces, para un acto jurídico, como muy bien decía Natalia, hemos matado moscas a cañonazos. Para la realización de un solo acto jurídico se ha privado a la persona de la posibilidad de ejercitar sus derechos. Entonces, se podrán hacer apoyos puntuales para actos concretos o bien, cuando hay una necesidad de apoyo más continuada, se podrá hacer esa designación de planes de apoyo que vienen determinados por parte de lo que es el ámbito social. El jurista, ni el juez, ni el notario vamos a generar ni a crear apoyos.
Los apoyos van a existir en la realidad social de la persona en concreto y se le va a tener que valorar en su conjunto y en su entorno. Y nosotros lo que haremos es darle forma jurídica a ese apoyo que existe. Y como autoridad, lo que comentaba, velaremos por esa voluntad, preferencias y deseos de la persona y para evitar el abuso, influencia indebida o conflicto de intereses. Estamos súper acostumbrados a valorar los conflictos de intereses en sociedades y las influencias indebidas. Y cuando vemos un conflicto de intereses en la adopción de una decisión en relación con una herencia, vamos y solicitamos la intervención de alguien. Pues es igual, por ejemplo, en la legislación catalana hay una serie de consentimientos alternativos, pongo por ejemplo, y no ha pasado nada en toda la legislación, por ejemplo, los bienes de los menores, si los consienten los ascendientes paternos o maternos, las dos líneas, la paterna y la materna, consienten la enajenación de un bien que pertenece al menor, no se requiere autorización judicial de ningún tipo. ¿Qué se ha hecho? Primar a la familia, que yo sí que entiendo, no se la deja de lado, se le da el apoyo natural va a ser la familia. Es el apoyo natural que existe con carácter general. Y finalmente, como hacemos con cualquier ciudadano, en esa escritura de determinación, delegación o acuerdos de apoyo, hacemos lo que hacemos con cualquiera, que es el juicio de consentimiento, el juicio de consentimiento informado o, como lo hemos llamado siempre, el juicio de capacidad, que significa que hay un cabal conocimiento y comprensión del documento que se ha otorgado. Las medidas voluntarias de apoyo son absolutamente preferentes, solo en defecto. Luego están los poderes preventivos, las regulaciones es muy similar a la que existía con anterioridad, se ha mejorado alguna técnica en relación con el poder preventivo puro, el poder con cláusula de subsistencia, se establece una serie, hay una cosa que me preocupa, que es la revocación por separación de hecho, no sé cómo vamos a acreditar eso de la separación de hecho, más que con una simple manifestación de parte, eso es una cuestión de inseguridad jurídica, pero eso me preocupa, porque además tampoco hay archivo de poderes revocados, no se saben cuáles son los poderes revocados y hay una laguna bastante fuerte, ¿no? Entonces, esa escritura de destinación de acuerdos de apoyo se enviará al registro civil, como es lógico, así lo solicita el artículo 255, y señala, solo en defecto por insuficiencia de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho, se acudirá a la vía judicial para el establecimiento de medidas judiciales. De hecho, creo recordar, yo de procesal sé poquito, que en la ley de jurisdicción voluntaria, en el proceso nuevo, tenéis que informar de la existencia y de la posibilidad de establecer medidas de apoyo voluntario antes de poder establecer cualquier tipo de medida judicial. Comparto con Pepa la defensa letrada, es una cosa que comparto, sino porque la veo necesaria, la especialización y la especialidad para poder asistir verdaderamente, sobre todo cuando hay un procedimiento en el que la persona con discapacidad entiende que no necesita apoyo y es ella misma la que contradice porque otros quieren ponerle apoyo. Y me estoy acordando del caso paradigmático de Di Stéfano cuando le querían incapacitar porque se quería casar con su esposa, ¿no? Entonces ahí yo creo que la asistencia letrada es fundamental. Y yo os voy a decir que tenéis un papel enorme, todos los abogados en ejercicio, no tengáis la menor duda. Vosotros recibís a un montón de gente en vuestros despachos, sois confesores como podemos serlo nosotros, y de cómo orientéis vosotros el caso concreto, habrá una solución u otra. Yo creo que tenéis una medida o un papel totalmente esencial, absolutamente esencial. Por eso creo que tenemos que recordar, y no me quiero extender, que son las 6:20, que la preferencia es la medida de apoyo voluntario y como vía especial y vía preferente para la designación de apoyos voluntarios está esa posibilidad de los apoyos voluntarios en sede notarial. He oído y me he enfadado mucho cuando han dicho barbaridades como que se le había quitado protagonismo a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal con esta ley, nada más lejos de la realidad. No se les ha quitado protagonismo alguno. Tienen el protagonismo que deben de tener. Lo que se ha intentado es, yo creo que no todos acabáramos en el mismo procedimiento. Antes teníamos un único procedimiento para solucionar, porque solo existía el procedimiento de incapacitación para establecer mecanismos de ayuda a una persona que necesitaba apoyo, y ahora en la actualidad lo que se les ha permitido es acudir a una serie de vías a través de las cuales pueden establecer esos mecanismos de apoyo en favor de la persona. Y de hecho yo creo que el protagonismo es fundamental porque es la autoridad judicial la que tiene encomendada la atención a aquellos casos excepcionales, aquellos problemas, aquellas personas que van a tener esa dificultad en manifestar su voluntad, deseos y preferencias, que quedan siempre bajo la guarda y la custodia
de la autoridad judicial, que tendrá que velar porque se respete su voluntad, deseos y preferencias y porque se respete su historia de vida. Con lo cual, yo sinceramente creo que la reforma lo que hace es mucho más humano el derecho, nuestro derecho civil. Quiero cerrar ya para que haya o debate o preguntas, o solo quería dar una panorámica rápida. De hecho, y cierro, no, voy a cerrar con, por eso nos imponen la obligación de formarnos. Nos imponen la obligación de formarnos, la disposición, no me acuerdo ya qué número, lo he dicho ya tantas veces, a los jueces, a los fiscales, a los notarios, a los abogados, nos imponen la obligación de formarnos porque hay un cambio absolutamente fundamental y brutal en lo que es la conformación de la voluntad. O sea, el 1263 ya no recoge, o sea, no pueden prestar consentimiento los menores. No hay incapacitación, ya no existe incapacitación. La persona con apoyo podrá lógicamente prestar consentimiento. Y ahora sí que ya me callo. Muchas gracias Almudena. Si os parece, podemos dar un breve turno de como habíamos quedado, por si queréis hacer algún tipo de valoración o comentario a lo que se ha ido suscitando a lo largo de las otras intervenciones, así de una manera muy breve para no dilatar mucho la jornada y posibilitar después plantear alguna de las muchas preguntas que tenemos en el chat y que no sé si podremos atender todas, pero bueno, algunas, por lo menos las primeras en plantearse las suscitaremos. Así que siguiendo el mismo orden, si te parece, Natalia, cuando quieras. Sí, a ver, al hilo de una cosa que ha preguntado un letrado o una letrada en el chat en relación a cómo se han de plantear los suplicos y demás, a ver, todos estamos igual, los jueces estamos exactamente igual y los fiscales estamos todos un poco a ver qué es lo que sucede. De hecho, yo en mi juzgado he suspendido todas las incapacidades porque al final el procedimiento, entiendo que hay una perpetuatio jurisdictionis, es decir, se mantendría el procedimiento de incapacitación porque se ha iniciado con carácter previo a la entrada en vigor de la ley 8/2021, por lo cual el procedimiento tendrá que seguir siendo el que tenemos hasta ahora. Lo que a partir del 3 de septiembre sí que habrá que aplicar es el derecho sustantivo, es decir, todo lo que hemos hablado de los apoyos. Esa es por lo menos lo que yo he considerado en mi juzgado y digo, ¿para qué voy a hacer nada yo ahora si luego voy a tener que revisarlo dentro de nada? Entonces prefiero mantener. Hombre, las medidas cautelares que he tenido que adoptar las he adoptado, pero me he esperado a que por lo menos entre en vigor la parte sustantiva, aunque luego lo lleve a través del procedimiento de incapacitación ya abierto. A partir del 3 de septiembre ya no se admitirán las demandas de incapacitación y habrá que ir por la jurisdicción voluntaria. Estamos todos a la expectativa, estamos muy a la espera de una circular de la Fiscalía General del Estado que tendrá en algún momento que publicarse, en la cual los fiscales digan también lo que van a hacer, porque daros cuenta que los fiscales tienen 3 años para revisar todas las sentencias de incapacidad. Entonces, hasta que la Fiscalía no sabemos por dónde va, tampoco sabemos muy bien cómo vamos a funcionar. Y también creo, he oído por ahí que la Sala Primera también va a hacer algo, la Sala del Tribunal Supremo, en cuanto a establecer algún, no sé si se reunirán de manera no jurisdiccional o aprovechando alguna sentencia que tengan que poner, harán alguna manifestación. Por lo cual, de momento, yo quiero pensar que se acabará llegando a una especie como de formularios o de categorías de acciones para de esta manera facilitar un poco el trabajo precisamente por ese traje a medida. Cuanto más estandarizado, o sea, cuanto más protocolizado esté cada una de las acciones de la persona, más fácil será establecer ese traje a medida de la persona. Si, a ver, actividades básicas de la vida diaria, pues aseo, tal, actividades del tráfico económico, tal, laborales. Entonces, de esta manera, un poco yo creo que de alguna manera pues acabaremos un poco estandarizando los formularios, porque si no va a ser un poco una locura. Pero vamos, no tenemos nada claro nadie, porque es algo que es nuevo para todos y nos tenemos que poner con ello. Y de momento tampoco podemos porque estamos todavía sin que esté la ley en vigor. A ver, unos pequeños retazos respecto de lo manifestado por los ponentes y respecto en general de todo. A ver, respetando todas las opiniones, yo creo que sí que es una buena ley y creo que la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad es buena, pero siento decir que se desoyen muchas realidades. O sea, una cosa es el tener, por supuesto, la tendencia como sociedad a la igualdad real de todas las personas, ya no solamente las personas con discapacidad, y otra cosa es pretender hacer magia, que con una ley convirtamos la realidad física en una realidad ideal. A ver, hay patologías como la genesia del cuerpo calloso, por ejemplo, que desgraciadamente nos puede pasar a cuando tenemos un hijo que jamás en la vida va a tener ninguna posibilidad de tener trayectoria vital, como para que se pueda consultar absolutamente nada, y hacer la ficción de que se tenga que hacer un respeto hacia su voluntad cuando esta es imposible de ser prestada. Por supuesto que no es lo habitual, menos mal,
pero no se ha atendido a estos pequeños, a estos colectivos. Hay un 2 por 1000 de la población que tiene parálisis cerebral infantil, de los cuales muchos de ellos no son capaces de prestar su voluntad ni su consentimiento. Entonces, pretender convertir por ley a todo el mundo en que puede tener una trayectoria vital y un pasado y poder saber qué es lo que ha querido hacer esa persona cuando sus padres son los que verdaderamente están con ese niño desde que nace hasta que fallece, creo que eso se tendría que haber controlado de alguna manera. Yo no digo que se haga con todo el mundo, por supuesto que no. Yo lo estoy diciendo con esos casos como el que tuve hace poco de una madre que vino con su hija Paula de 19 años a que yo la incapacitara y a prorrogar la patria potestad porque su padre había fallecido y tenía que aceptar la herencia. Con un hijo de 26 años con esclerosis múltiple y ella sola con esa niña. Entonces yo le hice la prórroga de la patria potestad a sabiendas de que esta señora dentro de 3 años va a tener que venir otra vez a mi juzgado a que yo la nombre curadora representativa y que tenga que estar viniendo cada 6 años de nuevo a verme y yo otra vez viendo a Paula. Y Paula no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Yo lo único que digo es que no se ha contemplado nada de esto. Por supuesto que en todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con Almudena y estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis manifestado, pero no se ha tenido en cuenta a las personas más vulnerables de todas estas, que son las que tienen personas a su cargo desde su nacimiento y que no tienen ninguna posibilidad de llegar a ningún punto. Y les hemos fastidiado mucho la vida, sinceramente, lo siento así. Yo a esta persona le dije, mire, voy a hacer todo lo que puedo por usted, voy a prorrogar su patria potestad, pero sepa usted que esto le va a durar poquito, que dentro de poco va a tener que volver a ir al juzgado, que le tengo que volver a nombrar a usted curadora representativa, que eso significa que además le tengo que a usted, porque sé cómo es usted, voy a eximirle graciosamente, porque yo soy una juez maja, de que usted me haga una dación de cuenta anual, porque la ley no hace ninguna distinción. Permite al juez eximir en determinados casos de la prestación de una dación de cuenta. Entonces, yo sinceramente creo que esta ley se ha quedado coja en este sentido. Pero es que precisamente a quienes perjudica es a estos padres y a estos familiares que son a los que la administración apenas atiende y encima excluye. Es decir, nosotros, Estado, sabemos mejor que tú lo bueno para tu hijo, para tu persona. No, sí, es lo que trasfunde al final Natalia, cuando se habla de la discapacidad. ¿puedo? No, sí, te digo simplemente lo que yo he querido decir cuando he querido decir esto. En todo lo demás estoy completamente de acuerdo contigo. Soy la primera que considero que la ley es totalmente necesaria y que había que ir a esta cuestión, pero en los juzgados vemos cosas muy tristes y que hasta ahora estaban siendo solventadas por una prórroga de patria potestad y por una rehabilitación de la patria potestad, que ahora ya ha dejado de existir. Ahora ya automáticamente, como digo, los padres son uno más. O sea, son como un tutor cualquiera que aparece por ahí. Para una actuación en concreta se podrá hacer un defensor judicial y punto. No hace falta una curatela asistencial. Pero es que ahora estas personas las voy a estar viendo en el juzgado permanentemente. O sea, antes estas personas, la mayor parte de estas personas con discapacidad, todo su patrimonio procedía de su familia. Ahora hay que proteger a estas personas de su propia familia, de su propio patrimonio, mediante estar permanentemente viniendo al juzgado. Yo es lo que creo que aquí se ha equivocado. Solo puedo hacer una reflexión. Sí. Me has dicho, es un 2%. Es un 2%. No, es un 2 una por enfermedad, mil. no, una enfermedad en 1000. concreto, ¿vale? Una enfermedad en concreto me has dicho es un 2%. Las sentencias de incapacitación, a pesar del gran esfuerzo que habéis hecho todos los jueces y toda la fiscalía, han sido con carácter general sentencias de incapacitación total. Últimamente se estaba... Si estoy de acuerdo contigo, si no te estoy diciendo lo contrario. Ya lo sé, yo también. Entonces, yo estoy diciendo una reflexión humana, ¿vale? Entonces, no se puede pensar que ese 10%, vamos a poner el 10% de los casos extremos, y no se puede legislar para el 10% de los casos extremos, que ya he reiterado antes que esos son los que por supuesto, quedan bajo el ámbito de la autoridad judicial. Y también una percepción personal. Yo tengo cerca y he tenido cerca de personas con grandes necesidades de apoyo y con grandes necesidades de apoyo que tendrían que estar por esa supuesta no pueden manifestar voluntad. Es cierto que no pueden exteriorizar voluntad, pero yo estoy convencido que esa madre a la que tú has atendido con esa hija, con esa enfermedad rara, ella sabe perfectamente cuáles son las cosas que le gustan y que no le gustan a su hija. Pero es que la ley ya no la permite a esta madre tomar decisiones por su hija, sino es que un juez la considere curadora representativa y que realmente, insisto, que es un eufemismo, es una tutela. En estos casos es una tutela. Podemos llamarle como queráis. Tutela. Natalia, esa madre cuando fallezca, tendrá que encargarse de esa persona. Pepa también quería intervenir. Sí. Perdón, yo esa madre cuando fallezca, la preocupación de esa madre es qué va a pasar con mi hija cuando yo no esté. Y si ella falta, ¿quién se va a ocupar de ella?
puede designar y puede establecer la designación de curador, porque eso se mantiene para el caso en que sea necesario. Y lo más importante, y si me viene esa persona a mí me importa mucho más que su patrimonio y cómo se lo van a gestionar, que esa madre se ocupe de dejar por escrito lo que verdaderamente le gusta a su hija, para que esas necesidad, voluntad, deseos y preferencias que solo conoce la madre, cuando ella falte, la persona que se tenga que encargar, que seguramente sea la administración, respete esa voluntad, deseos y preferencias. Y ahí estarás tú, Natalia, para que, Natalia o el juez que le toque, para que se garantice esa verdadera respeto a esa voluntad, deseos y preferencias. Comprendo lo que dices, porque además, desde el punto de vista de la judicatura, veis los casos excepcionales, pero me refiero a los casos más complicados. Pero hay un mundo mucho mayor dentro de lo que es de verdad, Modena, mi crítica solamente es a la ley en relación a que se tendría que haber previsto de alguna manera esta excepcionalidad, que serán pocos, pero la persona que les afecta mucho, es lo único que estoy diciendo. Es mi crítica a la ley. Hago dos críticas. Una es esta. Una es la de haber eliminado la patria potestad y la prórroga de la patria potestad rehabilitada en casos muy excepcionales. Precisamente los jueces vemos este tipo de casos y yo creo que se le facilita mucho la vida a esta gente. Y otra gran crítica es que se nos llena la boca con la incapacidad y se nos ha olvidado legislar los internamientos involuntarios. Porque no se ha querido, totalmente de acuerdo. No se ha querido. Y ahí es donde ahí sí que se producen unas vulneraciones de derechos fundamentales todos los días. Impresionante. No se ha regulado el internamiento. No se ha regulado el internamiento sanitario ni el sociosanitario del que hablabas tú al principio. O sea, las personas en los asilos, que son personas que lo que realmente necesitan es una asistencia social, que están siendo internadas sin tener ningún tipo de problema de prestar su voluntad, están siendo internadas en las residencias porque no hay ninguna legislación sobre esta cuestión. Entonces, es verdad, muy bonita el todo, pero al final, en casos muy concretos de discapacidad se están produciendo unas vulneraciones muy importantes que son los internamientos. Yo creo que esas son las dos grandes críticas que yo hago de la ley. En todo lo demás, yo coincido en todo, me parece una ley positiva y sí que es verdad que lo principal de todo esto es la formación. Y, por supuesto, la asistencia letrada que decía Pepa, me parece... Bueno, es que yo soy, pero pídeselo tú a algunos colegios de abogados, que algunos colegios de abogados no te conceden desde el juzgado un defensor judicial letrado. Yo he pedido abogados. Yo he pedido abogados para menores, por ejemplo, y no me los han concedido. Natalia, es que no puedes pedir no puedes pedir un defensor judicial abogado, porque el defensor judicial es una figura que tendrás tú que decidir las características que tiene y quién es. Pero el abogado tiene una función diferente del defensor judicial. No, yo digo un abogado para la persona. Yo he pedido abogados para menores en jurisdicciones voluntarias y se me han denegado. Natalia, entonces lo que tendremos que llegar es a un acuerdo o a una resolución, a lo mejor dentro de los colegios de abogados, que ya algunos lo tienen, de hacer un turno especial de abogados para la figura del defensor judicial. Y cuando el juzgado pida un defensor judicial, designar un abogado. Pero cuando tú pides a un colegio de abogados una designación, no puedes pedir una designación de defensor judicial porque el nombramiento de defensor judicial es una competencia tuya. Ya. Claro, puedes pedir que te designen... yo no te hablo de defensor judicial, te hablo de abogado. Bien, claro, entonces tú me puedes pedir como colegio que te designe un abogado y te lo voy a designar, no te lo puedo negar. Ante una resolución judicial que pide la designación de un abogado de oficio, ningún colegio, ninguno en este país puede negar esa solicitud. Te llegará un abogado mejor o peor preparado. Te llegará un abogado con una sensibilidad mayor o menor, pero te llega, porque es obligación nuestra. No podemos negarlo. Ningún colegio puede negarlo. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, yo lo que invoco es que, ya que la ley ha sido un poco cicatera en cuanto a la presencia del abogado en el procedimiento, que vosotros, los jueces, que sí podéis invocarlo, nos lo pidáis y lo designaremos y acudiremos al juzgado. Pero vamos, sin ningún problema. Yo creo que la preocupación que tú manifiestas sobre el que la tutela o la prórroga de la patria potestad no debería haber desaparecido, yo entiendo que sí, Natalia. La curatela representativa que pertrecha la ley actual tiene las mismas características que podría tener la patria potestad prorrogada. Es cierto, te obliga a comparecer cada X tiempo para que tú, como garante, como juez garante de derechos, compruebes si realmente esa curatela representativa que has designado hace un tiempo se está ejerciendo de conformidad con las necesidades de la persona. Porque también es cierto y es triste que las tutelas que tienes hasta ahora
tú tienes una obligación de revisarlas, pero no tienes medio de hacerlo y no puedes hacerlo. Y tampoco nos han dado medios para esta ley, que de repente las 400.000 sentencias que hay de incapacidad en España, sin ningún tipo de refuerzo, los jueces vamos a tener que volver a verlas. No, vamos a ver, vosotros vais a La tener la memoria económica brilla por su ausencia en esta ley también. Claro, pero resulta que si nos quedamos solo con la memoria económica, no salimos. Y todos hemos pedido una memoria económica de esta ley, pero evidentemente ni a vosotros ni a nosotros se nos ha oído para esa memoria económica. Pero lo cierto es que con la legislación anterior, vosotros también teníais una obligación de revisar y nosotros de impulsar esa revisión, pero ni vosotros ni nosotros lo hemos hecho, seguramente porque nos ha faltado esa memoria económica. Pero lo que no podemos hacer es seguir igual. Tampoco podemos todavía empezar. Si os parece, entramos a ver algunas de las preguntas que han planteado en el chat. No vamos a poder atender desde luego todas, pero alguna pregunta, una primera que ya hemos hecho alguna referencia a ella, que preguntan especialmente dirigida a Natalia, que nos aconseje sobre cómo formular los suplicos de las demandas, si tenemos que hacerlo con carácter general o hay que especificar punto por punto en qué aspectos concretos queremos que se pronuncie, ¿no? Es lo que he dicho al principio de la intervención un poco. decías. Yo creo que tendrá que elaborarse, que sería buena idea desde los oficios de abogados incluso, mientras que no haya otra cosa, elaborar formularios, porque yo creo que al final, si queremos ser precisos, cuanto más homogeneicemos la manera de pedir las cosas, más fácil va a ser a la hora de determinar, y eso a lo mejor con ayuda sobre todo de forenses también, que te podrían echar una mano en esto. ¿Me dejas un momento en ese tema? Sí. En ese tema ya estamos haciendo algún trabajo en ese sentido y creo que es clarificador los buenos informes forenses, no todo informe forense, pero el buen informe forense que empieza a decir tiene capacidad para actuar en este ámbito, a nivel personal, tiene autonomía para viajar, para asearse, para vivir solo, para hacerse la comida. Creo que es un ejemplo a seguir y que perfectamente podemos hacerlo, designarlo en las demandas, es decir, hacer hincapié en una demanda de, mire usted, esta persona que traemos a su consideración judicial tiene capacidades para vivir sola, para guisar, para hacer la compra, no tiene capacidad para administrar dinero o fondos más allá de 600 euros porque pierde la noción de la cantidad y entonces hacer peticiones concretas, pero eso no es tan complicado, eso lo podemos hacer los profesionales cuando podamos, claro, cuando podamos conocer a la persona. Vosotros no. Yo tampoco puedo llevártelo. Los abogados sí podemos hacerlo cuando se nos deje intervenir, pero ni fiscalía, ni vosotros como jueces tenéis tiempo ni siquiera para hacerlo, aunque os hagan un buen informe forense. Se nos pregunta también que si las ponentes consideráis que para acreditar la situación de guardador de hecho, pues habrá que practicar alguna prueba más que suficiente por el riesgo, se hace alusión a la picaresca de la posibilidad de que haya guardadores de hecho profesionales, ¿no? Que acudan al juzgado autodefiniéndose como tales, ¿no? ¿Cómo podríamos a lo mejor atajar ese riesgo, esa posibilidad de guardadores profesionales? Hombre, yo voy a intervenir. Yo creo que ahí, además de lo que pueda ser la declaración del entorno para saber si eso no es así, que se podría intentar articular, y ahora me dirá Almudena si sí o no, utilizar el equivalente al turno de oficio de abogado, es decir, la reserva que tienen en las notarías para poder hacer un documento notarial de guarda de hecho. No sé. La guarda de hecho es un tema en el que hemos debatido, hemos estado en el último curso de formación con el Consejo hablando con Ángel Esparra, que yo creo que es de las que más sabe de esta materia. La guarda de hecho, cuando tenga que actuar de manera que el guardado tenga capacidad de consentir y de conformar voluntad, es decir, que el guardador lo que hace es un apoyo al guardado, esa guarda se documentará por vía notarial para el apoyo correspondiente en el caso en que tenga que hacerse un acto jurídico desde el punto de vista notarial. La guarda representativa, que es la que requiere autorización judicial cuando el guardado no tiene posibilidad de manifestar y conformar voluntad, es la autoridad judicial la que concede esa autorización judicial. Y en ese caso, como señalaba Ángel Esparra, no es una cuestión mía, nosotros tendremos que hacer el juicio de la existencia del guardador de hecho como apoyo informal para poder actuar actuando guardado y guardador, ¿vale? Con lo cual es en realidad una medida de apoyo voluntario. Y el juez, en este caso Natalia,
tendrá que efectivamente hacer un juicio de valor sobre la persona que presenta la situación de guarda para poder concederle después esa autorización judicial. Es su señoría la que deberá de pedir, igual que nosotros pediremos, todos los informes a troche y moche, y perdón la expresión, que Natalia entienda que sean necesarios para asegurarse de que esa actuación representativa por parte del guardador exclusivamente, porque la actuación solo por el guardador va a venir con autorización judicial, salvo la excepción que señalaba Natalia. Entonces, es su señoría la que tiene que velar y, lógicamente, la que tiene que pedir cualquier informe que sea pertinente para valorar la situación de guarda. No sé si Natalia lo comparte, sí, yo creo, me imagino totalmente. que sí. Yo creo que es un tema de prueba. Lo que dice Josefa, Claro, de que alguien, por ejemplo, antes de entrar en situación de discapacidad, que deje designado a una persona como guardador de hecho para evitar ese el un apoyo autocuratela voluntario. o una, pues sí, decir, esta persona puede ser mi guardador de hecho, es una buena prueba, sobre todo. A lo mejor el empadronamiento es una de las pruebas que se pueden aportar, por supuesto el estar dentro de una residencia, el director de la residencia. Claro, que pueda haber picaresca, pues para eso está la autorización judicial, para intentar por todos los medios que llamar a los familiares, que también te pueden dar una opinión sobre lo que está sucediendo, en el caso, por ejemplo, de un empadronamiento extraño, que te venga a lo mejor dos personas que no pegan ni con cola, ¿no? Y que dices, estas personas cómo conviven, ¿no? Hay aquí algo raro. Si es una prima o un familiar, pues ahí tienes como menos prevenciones, es un tema de prueba. De todos modos, lo que dice Almudena también es que está más limitado, tampoco es para cualquier cosa, no te vas a poner a vender una empresa multinacional con un guardador de hecho, yo creo, ahí yo creo que nadie lo autorizaría. Entonces yo creo que son para cosas del día a día, precisamente para evitar la incapacitación actual para cualquier cosa, para por ejemplo, no sé, una aceptación de una herencia, por un ejemplo, pues a lo mejor con un guardador de hecho que pide que en nombre de otra persona le auxilie, le apoye para aceptar una herencia y para que se entere, pues es útil, porque no tienes que andarte con un procedimiento más complicado. Pero bueno, es cuestión de prueba, yo creo. Tenemos que ir casi terminando, pero quería plantear una cuestión que ha hecho antes Natalia referencia a ella, que son los internamientos y la falta de regulación en esta materia. Y se nos plantea por parte de una de las preguntas, ¿qué ocurre con una persona en un internamiento no voluntario que esté en este momento vigente y que cuando entre en vigor la ley, pues sobre la base de su voluntad, deseos y preferencias, y que puede abandonar ese internamiento judicial? Pues nada, ¿Mm? porque hay una autorización judicial de internamiento, ese es el tema. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, no se ha querido modificar. Además, como no se ha modificado, pues... Yo poco sé de esto, pero nada tiene que ver un ingreso de una residencia de una persona mayor y un internamiento involuntario por causa de enfermedad. Y ahí es la salud la que prima. Y controla la autoridad judicial, porque hay un derecho fundamental que es la libertad. Lo que no puede ser es que los médicos nos ingresen sin que el juez controle. Entonces, los internamientos voluntarios, porque como además ni la doctrina se pone de acuerdo de cómo es lo que hay que hacer y todo lo demás, y todas las no se ha modificado por eso, pero queda totalmente pendiente. Yo creo... Estoy de acuerdo. Un matiz simplemente, perdonad que interrumpa. Yo creo que el tema de los internamientos involuntarios, primero, teníamos el problema de que necesita una ley orgánica porque afecta afecta a la libertad, y entonces si entrábamos en la discusión de todo el Código Civil con una ley orgánica, podíamos retrasar mucho más el Código Civil. Es cierto, como dice Almudena, que se plantea un problema, y creo que Natalia también lo sabe, un problema y que no tiene solución de momento en todas las cuestiones de la persona que entra voluntariamente en un centro asistencial de mayores y con el paso del tiempo pierde capacidades y pierde lo que diríamos la voluntad de seguir o de permanecer en ese centro. Y ahí sí que hay bastantes sentencias del Tribunal Constitucional de finales del 18 o del 19, planteadas muchas por la fiscal de Canarias, algunos la conocéis, Rosa Rubio. Eso es, en la que se planteaba la cuestión de que no hay que llegar a una incapacitación en esas circunstancias, sino que a lo mejor el 762 podía servir como medida cautelar. Al final, lo que dice el Constitucional es que, mire usted, si está en una residencia y ya no tiene voluntad para permanecer, que inicie usted un procedimiento de modificación, hoy un procedimiento de apoyo, en aquel momento un procedimiento de modificación de la capacidad. A mí me parece un disparate, me parece un soberano, pues no lo sé, pero eso es lo que dice el Constitucional. Es lo que dice el Constitucional, sí. Es que lo de los internamientos es una cosa que yo creo que... Yo creo que me parece que es un mundo aparte, ¿eh? Que es un mundo aparte. Y lo que dices tú, Josefa, pues el 763 bien que está en una ley ordinaria.
Y ahí estamos, internando gente con una ley ordinaria que ya dijo el Constitucional que podría ser inconstitucional, pero que como no hay otra cosa, se tiene que mantener. Natalia, lo elevaron, creo, a la condición de ley orgánica a través de la ley del menor. Pero bueno, no hicieron nada más que se aprobó y de ahí se quedó. Pero tuvo que decir el Constitucional, se aprobó, se aplicó y tuvo que decir el Constitucional. Bueno, nos suena ahora también muchas cosas que se están diciendo ahora que no se tenían que haber hecho, hemos sufrido, ¿no? Vale. Pensemos en el último estado de alarma, que en el primero, ¿no? Bueno, también. Exacto, entonces es que en este país, pero igual que, o sea, yo no sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, pero las últimas leyes que han aprobado, la de los menores, la famosa ley trans y todo lo demás, siguen hablando de incapacitación y de modificación de la capacidad. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, estamos viviendo en una esquizofrenia, y perdonadme la palabra, legislativa, que esto no es normal. Estamos teniendo que presentar ahora modificaciones de terminología dentro de las leyes que ya están aprobadas. Sí. Bueno, vamos a ver, el tiempo se nos ha echado encima. Yo quiero pedir disculpas a todos los compañeros que habéis formulado preguntas que no vamos a poder responder porque nos meteríamos prácticamente en agosto, y este año, agosto, afortunadamente, no como el año pasado, va a ser inhábil, con lo cual no quisiera que fuera esta jornada la que lo estropeara. De verdad, agradeceros a las tres vuestra participación. Yo creo que nos podemos quedar con que el objetivo de esta jornada está cumplido, que es dar unas primeras pinceladas sobre el contenido de la reforma. Nos va a quedar mucho trabajo por delante. Hay un desafío que plantea la ley y que también nos plantea el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que entró en vigor, como sabéis, el día 1, que es la formación especializada de los profesionales, y para eso está el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, y para eso están los colegios de abogados, para continuar profundizando en esta materia y en todas aquellas que sean necesarias para el ejercicio profesional. Mi conclusión de esta ley es que yo creo que con todas las posibles críticas que hayamos podido poner de manifiesto, que nos queden por poner de manifiesto, es una ley positiva, es una ley que va a servir para dar centralidad a la persona y sobre todo también va a servir para dar un toque de humanidad a la justicia que tanta falta necesita. Si solamente quizá por eso pues ya podamos darle una valoración muy positiva a esta ley, que seguro que, como decía Natalia, pues a través de la interpretación jurisprudencial de los acuerdos de la Sala Primera o de la circular de la Fiscalía General del Estado y en el día a día de la actividad jurisdiccional, pues nos irá dando luces para una mejor interpretación y una mejor aplicación, siempre pues en defensa de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Fernando, a las tres. Si me dejas, Fernando, yo os emplazo a ver si se puede una cerveza, Dios quiera, y lanzo, yo que vengo del mundo extrajudicial, corroboro la necesidad de que se dote de medios, por favor, a toda la Administración de Justicia o van a morir. No son conscientes de lo que tienen, de lo que a los pobres les han echado encima. Y yo que vengo del ámbito extrajudicial, lo reitero y lo digo por donde sea, hay necesidad de medios. Perdóname, Fernando, pero no me puedo callar. Hay dos reivindicaciones, la necesidad de medios que dice Almudena y la reivindicación que nos toca hacer a los profesionales de la abogacía, que es la intervención preceptiva de los profesionales de la abogacía en todos los procedimientos de discapacidad, tal y como ha puesto de manifiesto Pepa, y que yo quiero reiterar y que sea ese pues el último mensaje que podamos tener en esta jornada. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis seguido la jornada, y en el mes de septiembre, después de este agosto que vamos a tener, como os digo, inhábil, pues nos volveremos a ver seguro que con otra jornada que debidamente se os comunicará y se os informará. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Adiós.